Buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a cada uno. Qué bueno verles y que podamos estar en casa. Vamos a entregarle este tiempo al Señor rogando que su presencia sea manifiesta. Continúe manifestándose, ¿verdad? Porque ya lo está haciendo. Y que su palabra bendita cale en nuestros corazones. Padre amado, bendito y glorioso, gracias te damos por esta noche especial, Señor. Esta noche donde tú nos has convocado para poder bendecirte, para poder rendirnos delante de ti. Esta oportunidad de volvernos en pos de ti, Señor. Nos acercamos hoy con ese deseo de honrarte, pero también con la necesidad de escucharte, Señor. Con la necesidad de que tú direcciones nuestro camino, que tú, Señor, nos indiques la senda verdadera, la senda de justicia y de paz que tienes para nosotros, Señor. Y si nos hemos desviado, que nos regreses a ese camino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te entregamos nuestros pensamientos, Señor, y te rogamos que tú, Señor, los ordenes también por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Bien. ¿Cuántos se sienten honrados de estar en este lugar? No por el lugar, ¿verdad? De estar en este lugar espiritual. ¿Cuántos se sienten honrados y agradecidos por formar parte de esta familia? Aunque algunas veces decimos, esta familia, ¿verdad? Pero en todas las familias hay situaciones que muchas veces no son agradables, ¿sí? No por eso nos cambiamos de familia. ¿O usted se ha cambiado de familia? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque nuestra familia, dice usted. Claro, sí, porque Dios nos puso ahí. Dios nos dio un hogar. ¿Verdad que sí? Aunque a veces no estemos muy de acuerdo, pero Dios nos dio un hogar. ¿Sí? Dios nos dio una casa que por su misericordia hoy es un hogar, fue transformada y sí, lo sigue siendo en un hogar. Y entonces, por más que hayan situaciones, nosotros permanecemos en ese lugar. Por más que hayan desilusiones, que hayan roces, pleitos a veces, permanecemos en esa casa, ¿verdad? Por eso yo le doy gracias y gloria a Dios de que usted está acá todavía. Que a pesar de nosotros, a veces, a pesar de uno mismo, del carácter de uno, a pesar de todo lo que podamos vivir, permanecer en casa es lo agradable. Porque así dice la palabra, que es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Es lo que a Dios le contenta. Y en base a eso también, en nuestra vida diaria, nosotros buscamos y luchamos por permanecer en el camino donde el Señor nos plantó, donde el Señor preparó para nosotros. Dice la palabra que Él quiere que nosotros andemos por las buenas obras, aquellas que Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Ahora, aunque suene un poco confuso, espero que no, pero yo quiero trasladarle esta idea porque al nosotros permanecer, entiéndase fidelidad al permanecer, ¿verdad? Cerca de Dios, es allí donde vamos a ser más bendecidos. Si a veces, siendo infieles, Dios nos bendice, ¿verdad? A pesar de nosotros, a pesar de esa infidelidad, porque la misma palabra dice que su naturaleza es fiel y que Él no se puede negar a sí mismo. Entonces Él va a seguir siendo fiel. Y esto no es una apología para desviarnos o pecar, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, escuche bien, permanecer en Él. Nosotros necesitamos estar cerca de Dios, ¿o no? ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Amén. Entonces hay situaciones que Dios nos muestra y también nos exhorta para que lo hagamos, ¿verdad? Entonces vamos a ir al primer versículo, en Génesis capítulo 1, versículo 14.
Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años. Entonces aquí el Señor, dentro de toda la obra que hizo y de su creación, dice aquí este pasaje que Él separó las señales. ¿Sí? Parafraseando, Él separó la expansión para, valga la redundancia, separar el día de la noche, ¿verdad? La luz de las tinieblas, y que esto sea también como señal de días, de años, ¿verdad? Pero aquí en el versículo, 4 versículos más, no se lo puse. No sé, ya estaba. Perdón. Versículo 18, y para dominar el día, en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios, desde el principio, hizo separaciones, ¿verdad? Dios separó, pero con propósitos específicos. Entonces nosotros, hoy cuando vivimos y cuando venimos a su presencia, no es que lo hagamos por momentos, no es que lo hagamos temporalmente, sino que nosotros, por eso le decía al principio, necesitamos permanecer en Él, necesitamos no separarnos de Él, ¿sí? Al hablar de familia, como lo hicimos recientemente, nosotros, por más de todas esas situaciones que puedan suscitarse en medio nuestro, nosotros permanecemos, porque somos familia. Y aquí en lo espiritual muchas veces no lo hacemos, porque no hemos entendido que somos familia. Aunque lo digamos y hasta lo cantemos y lo mencionemos, pero si no lo hemos entendido, no lo vamos a vivir de esa forma. ¿Amén? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Ahora le voy a mostrar. Porque Dios, dice la palabra del Señor, que el hombre no separe lo que Dios unió, ¿verdad? Entonces, por eso yo les puse estos pasajes, porque hay cosas que Dios separó, ¿sí? Pero hay cosas que Dios unió. Entonces no debemos cambiar ese plan de Dios, no debemos cambiar ese propósito de parte de Dios, porque vamos a cambiar el resultado, las consecuencias, los frutos, el producto. Amén, no sé si me está entendiendo, espero que sí. Pero cuando habla de separar, habla de la palabra hebrea badal, y viene de la raíz primitiva dividir. Cuando habla de separar, habla de dividir, ¿sí? Entonces nosotros, por eso le traía el ejemplo ese claro, puntual y diario, ¿verdad? De la familia. Porque aunque hayan situaciones, nosotros permanecemos unidos, porque permanecemos bajo el mismo techo, permanecemos en el amor, ¿verdad? Espero que sí. Aquí dice dividir en varios sentidos, literal o figurativamente, separar, distinguir. Habla de diferir, seleccionar y habla de apartar, ¿sí? Él separó, él apartó, él dividió o distinguió la luz de las tinieblas. ¿Amén? Habla de hacer diferencia. Y ya vamos a ir viendo ejemplos claros. Habla de discernir, distinguir, excluir. Entonces, Dios hace distinciones, Dios hace diferencias. ¿Amén? Y nosotros tenemos que prestar atención a esas separaciones, a esas diferencias, a esos discernimientos. ¿Amén? Entonces vamos a Levítico capítulo 20, versículo 24. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que mana leche y miel. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, os he separado de los pueblos. ¿Usted recuerda esa palabra que forma iglesia, que nosotros la conocemos como iglesia, pero del original viene eclesía? ¿Recuerda lo que habíamos estudiado, habíamos aprendido? Que esa palabra eclesía es separado de,
apartado de en medio de. ¿Sí? Entonces acá Dios hace una distinción. No es para que nosotros nos enorgullezcamos y digamos, nosotros somos especiales, ¿verdad? Nosotros somos separados. Pero la Biblia lo dice, ¿qué culpa tengo yo, verdad? Ahora, por eso le digo, no debe llenarnos de orgullo humano, sino entender que Dios nos separó. Entonces, si Dios nos separó, ¿qué dice la Biblia? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero si hacemos un aprendizaje por espejo, lo que Dios separó, no lo une el hombre. ¿Verdad? Bueno, ya hemos hablado de eso, pero siempre es bueno recordarlo. Lo que Dios separó, en este caso, no lo une al hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual, en yugo distinto, ¿verdad? Porque ¿qué comunión tiene, por ejemplo, la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Cristo con Belial. Entonces, aquí Dios hace una distinción, hace una separación, aparta. Os he apartado de los pueblos. ¿Amén? Entonces continuemos. En Isaías capítulo 59, versículo 2 podemos leer, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Acá hay otra situación. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos a Dios que hace separación, que Dios distingue, hace diferencia, que Dios aparta. Pero por el otro lado, amado hermano y hermana, nuestras actitudes nos pueden separar de Dios. Nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras caras, ¿verdad?, nos pueden separar de Dios. Bueno, acá nuestros hechos, básicamente porque dice vuestros pecados, ¿verdad? Ahora sabemos que nuestros pecados también pueden ser en la mente, en los pensamientos, ¿verdad? Todo aquel que mire a una persona ¿cómo dice? Deseándola, ya pecó en su mente. No hizo nada, no dijo nada, pero lo hizo en su interior. Entonces, vuestros pecados los han separado. ¿Amén? Tenga ahí entonces dos situaciones. Dios hace separación y nosotros nos podemos separar de Dios. ¿Amén? Y provocar a que Él no nos quiera escuchar. Entonces yo le puse al tema permanecer cerca. Pero estás hablando de separación. Tranquilo, tranquilo. Yo le puse de esta forma y voy a tratar de trasladárselo, ¿verdad?, a esa idea. Permanecer cerca, no separarnos, no apartarnos, no dividirnos. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 34. Recuerde, claro, es un ejemplo, pero es un ejemplo que es bíblico porque la primera institución que Dios creó es la familia, ¿verdad? Hizo a Adán y a Eva, ¿sí? Y ahí comenzó la familia. Entonces, en Proverbios capítulo 3 podemos leer, ciertamente, perdón, este quedó del pasaje, del anterior. Este es, disculpe. Al mejor cazador se le escapa la liebre, dicen por ahí. Romanos capítulo 8, versículo 38. Uy, este es precioso, este es uno de los versículos maravillosos que tiene la palabra. Capítulo 8, versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Será que algo nos puede separar del amor de Dios? No. La palabra dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero leíamos recién que nosotros, por nuestros pecados, nos podemos separar. Entonces, ¿se contradice la palabra? Jamás, ¿verdad? La palabra se suma, se multiplica. Entonces, esto nos da a entender que si bien nosotros podemos separarnos de,
y ya no le llamemos solamente de Dios, ¿sí? Si nosotros podemos separarnos de Dios, tiene un poder que es sobre todo, ¿verdad? Porque dice la Biblia, todo va a pasar, pero su amor permanecerá. Dice la palabra de Dios que por su amor Él dio su vida, que por su amor dio su sangre por ti, que por su amor te libró de todas las situaciones, ¿verdad? Y si Él te amó, nadie te va a separar. Nadie te va a separar. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Aunque te hayan podido separar, o tú te hayas podido separar, o nosotros nos hemos podido separar de Dios, con todo Dios nos va a traer, ¿sí? Nos va a reconciliar, porque dice que su sangre nos ha reconciliado con Él. Amén. Entonces, amados hermanos, yo quiero trasladarle esto que es glorioso, ¿sí? Porque fíjense lo que habla, ni la muerte, dice ni la vida. Y usted va a decir, ¿cómo? Pero la muerte es mala, digámoslo, de una forma, ¿verdad? Humanamente. Pero la vida, ni la vida me va a separar, ¿sí? Porque muchas veces en la vida vamos en pos de cosas que nos alejan, que nos apartan. ¿Amén? ¿O solo a mí me ha pasado? Entonces, ni la vida, ni ángeles, ni principados, bueno, ninguna de esas situaciones, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. ¿Nosotros conocemos toda la creación? Ninguna cosa creada, dice. Ninguna cosa creada. Lo que se nos venga a la mente, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, para poder permanecer cerca, tenemos que recibir ese amor, tenemos que aceptar ese amor, ¿sí? Que muchas veces no aceptamos, por eso no podemos permanecer. Por eso no podemos permanecer cerca. Volviendo al ejemplo de la familia, cuando nuestra familia no aceptamos el amor que se nos da, usted sabe que el que ama corrige, el que ama disciplina, el que ama, ¿sí? Hace de todo para crecer en el amor, ¿verdad que sí? Pero muchas veces no recibimos el amor, no lo aceptamos, porque queremos que nos amen a nuestra manera, ¿verdad? Queremos que nos amen a como nosotros conocemos tal vez el amor o como nos han amado siempre, y entonces creemos que esa es la forma de amar. ¿Amén? Si no, miremos simplemente ese concepto, el amor, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Y bueno, si usted le pregunta a cualquier persona qué es el amor, y bueno, va a tener sus conceptos, ¿sí? Pero el amor sabemos que es Dios. Y todo lo que procede de Dios es para bendecirnos. Todo lo que procede de Dios viene del amor. Entonces, fíjese que al entender que por su amor vamos a permanecer, ¿qué vamos a buscar diariamente? El amor, ¿verdad? Vivir en amor. Si ustedes dicen que aman a Dios, tienen que amarse entre ustedes, ¿verdad que sí? Y eso a veces está medio difícil, ¿verdad? Pero continuemos entonces. Podríamos hablar, por eso le digo un pasaje hermoso, pero quiero enfocarme en esto. Entonces vamos a ver cuando dice, nada os podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí ese separar o esa separación viene de la palabra griega corizo. Y tampoco lo separé, bueno, no lo separé. Poner espacio entre, separar, ese separar, nada nos va a separar del amor de Dios, es poner espacio, es hacer un espacio, ¿sí? Es alejarme, ¿verdad? O tal vez permanezco en el mismo lugar, pero hacemos un espacio, ya hay algo que nos separa, hay algo que está en medio de, ¿verdad? Poner espacio entre. No te metas en mi espacio personal, ¿verdad? Como decimos a veces. O si nos levantamos, si no nos gusta levantarnos temprano, cualquier coincidencia es mera casualidad.
No, no, dame mi espacio, por favor, ¿verdad? Bueno, partir, irse, alejarse, eso también es separar. Alejarse. Apartarse, separarse a sí mismo. Es decir, a veces no nos separamos de alguien, pero nos separamos a nosotros mismos, ¿verdad? No, yo no quiero saber nada, ¿verdad? Yo no me meto con nadie, así que no se metan conmigo. Hay una separación, hay una división. ¿Me está entendiendo? Amén. Aleluya. Entonces vamos a otro ejemplo para ir entendiendo un poquito este concepto y la idea que quiero trasladarle. En Hechos capítulo 1, versículo 4, el Señor Jesús dio una orden, ¿verdad? Y reuniéndolos, les mandó que no salieran. ¿Recuerda lo que dijimos recién? Partir, irse, alejarse. Irse. ¿Sí? Y el Señor Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén, que se queden, que permanezcan en Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, ¿verdad? Y bueno, y el Espíritu Santo, que vendría sobre ellos. Entonces, no se vayan, no se alejen, permanezcan. ¿Amén? Y ahí cuando habla de ese salir, habla de esa separación. Por eso se los subrayé, o bueno, les puse un color, que le dijo, no se separen. Entonces, no se separen. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros, no dejen de congregarse, permanezcan unidos, no se separen? Claro que no solamente el congregarnos y estar acá presentes significa que estemos unidos, ¿verdad? Pero usted me entiende, no se separe. Eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos. Entonces, fíjese, Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. Y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras y de sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. ¿Recuerda? Dios separó, nosotros nos podemos separar, pero Dios también nos enseña que hay cosas que sí tenemos que separar. Separar. En este caso, tenemos que separarnos de determinados pueblos, ¿sí? Porque si no, nos vamos a ser influenciados, vamos a adquirir sus costumbres, sus culturas, todo, ¿verdad? De hecho, aquí ellos tenían que separarse. Y acá hemos leído que ellos no se separaron de esos pueblos. Es más, tomaron mujeres para sí y para sus hijos, para sus generaciones, ¿verdad? Entonces, cometieron esa infidelidad. Y no solo eso, hermanos, sino que los primeros que lo hicieron fueron los gobernantes, fueron las autoridades, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Y usted va a decir, ¿y pero cómo sabemos cuándo sí y cuándo no? Hermanos, nos conocemos, ¿sí? Somos grandes, somos inteligentes. Bueno, aunque nadie dijo amén, pero yo creo que usted es inteligente y de hecho, más allá de la inteligencia que podamos tener, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Y obviamente por medio de la palabra vamos adquiriendo esa capacidad de discernir, de distinguir, de separar lo vil de lo precioso. ¿Amén? Entonces necesitamos entender, amados hermanos. Y ese pasaje que mencionaba, que dice, no os unáis en yugo desigual, siempre lo agarramos, lo entendemos desde la óptica, hijos de Dios, hijos del otro. ¿Verdad? Hijos de Dios, impíos, por ejemplo.
Los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. No os unáis, en yugo es igual. Ah, perfecto. Sí, pero eso cualquiera lo sabe, ¿verdad? Hasta alguien que no es muy conocedor de la palabra. Se distingue claramente, sentido común. Pero habla de yugos. Ahí vamos más adentro, ¿sí? Habla de no permanecer unido a estas costumbres. ¿Amén? Pero bueno, no ese es el tema, sino es el hecho de tener ese discernimiento, ¿verdad? Parte de los conceptos era distinguir, era hacer diferencia. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que Dios hace distinción entre los que le sirven y los que no. Que nosotros por medio de la ofrenda, por medio de reconocer a Dios, por medio de volvernos a Él, dice la palabra, volveréis a distinguir de quién le sirve y de quién no. ¿Amén? Entonces, ese discernimiento es parte de permanecer, es parte de buscar esa cercanía. Porque si usted tiene un ser amado, usted quiere permanecer cerca de él, ¿o no? O de ella, o de ellos. ¿Sí? Entonces, esa cercanía está íntimamente relacionada al amor. Cuanto más uno ama, más quiere estar con esa persona, ¿verdad? Si no, recuerde lo que le sucede en este tiempo. Ah, usted pensó que le iba a decir, recuerde aquel día cuando... No, en este tiempo usted está enamorado todavía, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. Algunos. Entonces, anhelamos permanecer cerca, estar cerca de esa persona, amén. Entonces continuemos con otro ejemplo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Voy re bien. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Muchos dicen que ya ha llegado. No. Tranquilos. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor. Fíjese que dice, que nadie os sorprenda en el sentido de que el día del Señor ha llegado, porque no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué tiene que venir antes de que venga el día del Señor? La apostasía. ¿Y apostasía usted recuerda qué significa? Dar la espalda, ¿qué más? Separarse. ¿Amén? Aquí yo se lo dejo si no lo sabía o si no lo recordaba. Apostasía es deserción de la verdad. Es abandono y rechazo de la fe. Fíjese, mantenerse alejado o hacer alejar. Eso ya es otro cantar. Dar carta de divorcio. ¿Y qué es divorcio? Separación. ¿Verdad? Entonces, claro, es un montón de situaciones. Desertar a la verdad. ¿Quiénes son los desertores? Nosotros no, tiene que decir usted, hermano, está medio dormido. Los desertores, recuerda que el Señor nos está agrupando por tropas, que el Señor nos está convirtiendo en soldados, ¿verdad? Y un desertor es terrible, ¿verdad? Es vergonzoso, es humillante, ¿sí? Es traición, traidor, traición a la patria. Bueno, en este caso a la celestial, a la patria celestial. Desertor de la verdad. Fíjese que no solamente dice desertor de la verdad. O sea que si nosotros habíamos conocido la verdad, pero la abandonamos, estamos apostatando, ¿sí? No va a venir, recuerde, el día del Señor sin que antes venga la apostasía generalizada. Entonces habla de abandono y de rechazo. Entonces, si nosotros queremos permanecer cerca, no tenemos que abandonar, ¿verdad? No tenemos que cansarnos, tenemos que esforzarnos por permanecer, por ser fieles. Mantenerse alejados.
Qué triste que es ver que hay mucha gente que ha conocido a Dios, pero que está alejada. Que tal vez no se deja de congregar, pero está alejada. E interesantemente este concepto dice no solamente alejado, es mantenerse alejado. Nosotros queremos mantenernos cerca, ¿verdad que sí? Queremos permanecer cerca de Dios, cerca de nuestra familia. Entonces, mantenerse alejado. Se alejó, pero no regresó todavía. Se mantiene alejado, pero ya va a volver en el nombre de Jesús. Reprendemos toda apostasía, ¿verdad? Rechazamos esa situación en el pueblo de Dios. Dar carta de divorcio. Usted sabe que al pueblo de Dios el Señor lo compara con un matrimonio. El Señor lo compara, bueno, de hecho dice mi amada. A la iglesia le dice mi amada, ¿verdad? Y en varias oportunidades, esa amada fue infiel. Y varias veces el Señor le dio carta de divorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Le fue infiel. Porque le abandonó. ¿Sí? Entonces, mire, si no me cree o si no recuerda en la palabra, vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 8. Recuerde, apostasía es separarse, es divorciarse, es rechazar la fe, abandonar la verdad. Es alejarse o mantenerse alejado. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Bueno, y ahí sigue diciendo otras cosas, ¿verdad? Que siguieron en su pecado. Pero aquí vemos que el Señor le dio carta de divorcio. Pero como Dios es bueno, ¿verdad? Él en su amor, Él nos reconcilió nuevamente. Por medio de la sangre de Jesucristo, canceló todo pacto, canceló toda acta que nos era contraria. Anuló lo anterior y nos hizo partícipes de un nuevo pacto en Él. Amén. Entonces, Él nos da, por medio de su sangre, esa bendición de permanecer cerca. De ya dejar toda infidelidad en el nombre de Jesús. De ya no tener ese pensamiento o ese deseo de abandono, ¿verdad? De rechazar la verdad. Porque es muy difícil permanecer, porque uno es perseguido, porque uno es oprimido por mantener la verdad. Y bueno, bienvenido sea. Aunque no nos guste mucho, pero la palabra de Dios dice en Mateo, ¿verdad? Mateo 5, bienaventurados sois cuando os vituperen y persiguen por causa de mi nombre. Entonces, rechazamos toda apostasía. Amén. Ahora, es interesante notar, hermanos, amados, que esa apostasía no es algo solamente, es algo brusco, es algo que se ve por todos lados, que se distingue fácilmente, sino muy lamentablemente es tan finito, es tan delicado, que a veces podemos ir alejándonos de a poco, ¿verdad? Tal vez es más notorio que alguien se enoje, ¿verdad? Y diga, bueno, ya no vengo más, o no dice nada, pero vemos que hace tiempo no aporta por acá, no da señales de vida, no se comunica con nadie. Entonces, apostató porque se alejó, porque abandonó, dio la espalda, decían algunos. Entonces, pero si apostasía significa desertar, si apostasía significa mantenerse en una situación de alejamiento, ¿cómo estamos en nuestro interior? ¿Cómo estamos en nuestro corazón hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia? ¿Estamos buscando esa cercanía o no nos interesa?
Ahí se lo dejo, no me conteste, pero piénselo, analícelo, que el Espíritu le revele ahí su condición, y mi condición obviamente, pero muchas veces podemos ir camino a esa situación, ¿verdad? Ir alejándonos de a poquito, porque no, ya ahora por el tiempo y el trajín ya no hago casi tiempo para buscar de Dios, para leer la palabra, para orar, o sea, solo por los alimentos, ¿verdad? Pero me voy alejando, ¿sí? Sí, en el entendido que al buscarle nos estamos acercando a Dios, que al estudiar su palabra, al buscar más de Dios, nos estamos acercando a Él. Entonces, el dejar de hacerlo obvio, ¿sí? El pensar distinto es alejarse. Recuerde esas situaciones que mencionamos y muchas otras, que solo con el pensamiento se puede pecar. Entonces, solo con el pensamiento podemos alejarnos, ¿verdad? Solo con el pensamiento podemos decir, pero no, este no sabe nada, ¿verdad? No. Estar distantes, aunque en la posición física estemos en el mismo lugar o en el lugar adecuado, nosotros podemos estar distantes. Hermano, la palabra misma dice, ustedes dicen que están, que me buscan, que están cerca de mí, pero su corazón se apartó. Su corazón está en otro lado, su corazón está lejos. ¿Amén? Entonces, bueno, continuamos. Fíjese qué delicioso pasaje. Y aunque vosotros, Colosenses 1:21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, diga conmigo, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, por medio de su sacrificio, Él nos acerca. Él nos acerca. ¿Amén? ¿Usted recuerda en el antiguo pacto cuántas veces se podía acercar al tabernáculo? ¿Cuántas veces se podía ingresar al tabernáculo? Una sola vez al año. Imagínense si nosotros en este tiempo, una sola vez al año, podríamos congregarnos. O podríamos buscar a Dios, hermano. Tal vez usted va a decir, bueno, pero Él es nuestra vida. Él es nuestro todo. Por Él existimos. Para Él vivimos. Por Él y para Él vivimos. Entonces, estar sin Él, hermanos, es horrible, ¿sí? Nosotros, bueno, antes estábamos alejados y éramos de ánimo hostil. Pero hoy, por medio de su sangre, de su cuerpo, de su carne, podemos presentarnos, podemos acercarnos. ¿Amén? Es precioso, es precioso. Entonces, vamos a ver en Mateo capítulo 27, versículo 51. En el entendido de esa separación, ¿verdad? De ese alejamiento. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Déjeme explicarle. Usted sabe que el velo era esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, de la presencia misma de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo cumplió con su obra, el velo se rasgó. Quiere decir que, y lo leímos en el pasaje anterior, que por medio de Él nosotros podemos ingresar a su presencia, hermano. Podemos acercarnos a su presencia, podemos buscarle, podemos ir a implorar perdón, podemos ir a hablar con Él, podemos tener esa intimidad, porque ese velo se rasgó. Esa situación que nos separaba, que nos alejaba, que nos impedía acercarnos a Dios, ya no está. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos cosas? ¿Por qué nosotros ponemos separación entre Dios? Si Él ya lo quitó, ¿verdad? Ay, hermano, espero que me esté entendiendo y que pueda recibir en el Espíritu esta palabra para que salgamos de acá transformados y reconociendo
que muchas veces nosotros decimos estar cerca, decimos estar, bueno, hoy la palabra decía, tú que dices estar bien o que crees estar bien. Siempre mencionamos a esa entidad, ¿verdad? A esa entidad de iglesia, la Odisea, que creía tener todo y que estaba errada y que estaba sin nada, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos vamos alejando y como lo hacemos de a poquito, paso a paso, ¿verdad? Nos vamos alejando y no lo sentimos a veces. Como nos vamos enfriando, ni cuenta nos damos, ¿verdad? Y cuando volteamos estamos allá lejos del Señor, ¿verdad? Amén. Ay, Dios santo, líbranos de esta situación. Fíjese la solución, bueno, lo que deberíamos sentir, pensar y anhelar. Salmo 73, 28. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Aleluya. ¿Puede decir eso usted? Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Amén. Entonces, necesitamos anhelar eso. Si usted no lo anhela todavía, si usted no lo desea, si usted no vive cada día de su vida pidiéndole más de su presencia, pidiéndole que le permita estar cerca, en el nombre de Jesús, hoy, a partir de hoy, va a venir ese deseo profundo en su corazón. Fíjese lo que dice esta versión, a ver si le puse. No le puse. Bueno, la versión Dios habla hoy dice, del mismo Salmo 73, 28, pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Pero ahí es una declaración, ¿verdad? Es un anhelo. Yo me acercaré a Dios, porque es lo mejor para mí. Es lo mejor. No hay otra cosa más linda que no sea estar en la presencia del Señor, ¿verdad? No hay bien para mí fuera de ti, decía el salmista. Entonces, yo me acercaré a Dios. Yo me acercaré. Usted ama a alguien, usted se quiere acercar, ¿verdad? Usted ama a algo, usted quiere estar todo el día con eso, ¿verdad? Algunos anhelan un artefacto tecnológico y anhelan estar todo el día con eso. Bueno, para mí, dice acá la palabra, ¿verdad? Yo me acercaré a Dios porque para mí eso es lo mejor. Y entendemos, sabemos y hemos experimentado que estando cerca de Dios hay deleites, estando cerca de Dios hay plenitud, hay gozo, hay paz, hay todo. Todo tenemos estando en Él, amén. Entonces, vayamos a otro salmo, Salmo 145, versículo 18. Ahora viene el Señor y Él nos acerca. Ahora, el Señor está cerca de todos los que le invocan. De todos los que le invocan con verdad. Porque la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Lo hace genuinamente. Entonces, el Señor está cerca de todos los que le invocan con verdad. ¿Y qué es invocarle con verdad? Con sinceridad, genuinamente. No solo decirlo, no solo del diente al labio, sintiéndolo, ¿verdad? Expresando lo que hay dentro de uno. Que muchas veces, hermanos, ni siquiera lo podemos expresar, ¿verdad? Ni siquiera podemos describir lo que sentimos. Pero Dios sí lo sabe. Dios nos entiende. Por más que a veces ni nosotros nos entendemos, ¿verdad? Pero invocarlo, buscarlo de corazón, anhelarlo, amarlo, querer estar cerca de Él, amado hermano. Muchas veces nosotros decimos, ay, ¿cuándo va a pasar el tiempo para volver a casa y estar con ella, verdad? O estar con mi familia. Porque no hay un lugar mejor, ¿verdad? No hay como el hogar, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto más anhelar al Señor, hermano? Yo te exhorto, yo te animo en esta noche a que no permitas que nada te separe del Señor, que nada te separe del Señor.
Ni yo, ni tu hermano, ni tu familia, ni las circunstancias. Que nada nos separe del Señor, porque la Biblia dice, nada nos separará. Versículos antes de ese que leímos, ¿verdad? De Romanos 8:38. Empieza a decir, empieza a nombrar situaciones. ¿Quién nos acusará? Bueno, habla de la acusación. Entonces dice, la acusación es uno de los primeros pasos que nos quieren separar. ¿Quién nos condenará? Dice después. ¿Quién nos separará? Entonces, ahí tenemos un proceso involutivo. Tenemos pasos que nos van separando. Primero viene la acusación. Viene la acusación y te dice, pero vos estás en pecado. ¿Pero vos te acordás lo que hiciste? ¿Ya te olvidaste lo que acabas de hacer? ¿Lo que acabaste de decirle a X? Acusación, ¿verdad? No sos digno. ¿Qué venís acá a presentarte? ¿A qué? ¿Verdad? Primer paso, involutivo, acusación. Después viene la condenación. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? Si mirá lo que sos, no has cambiado nada. ¿De qué te sirve ir tanto a la iglesia? ¿Verdad? Ya no hay remedio para vos. Ahí viene la condenación, ¿verdad? Y todo eso nos hace alejarnos de Dios, nos hace sentirnos, recuerda que era alejarse a sí mismo también. Entonces uno dice, no, Dios es santo, yo no puedo presentarme así, ¿verdad? Y se aleja. Entonces nos separa. En el nombre de Jesús reprendemos esa situación, reprendemos toda acusación, reprendemos todo pensamiento condenatorio, porque dice el Señor mismo, dijo, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. ¿Amén? Entonces, el buscarle, el invocarle. Hermanos, cuando alabamos a Dios, le estamos invocando. No solamente cuando voy y el Señor me libró de un accidente. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, le invoqué al Señor! Pero hasta aquellos lo hacen, ¿verdad? Cuando hay un estornudo, algunos dicen, ¡Jesús! ¿Verdad? ¡Ay, le invocaron! No. Es invocarle, es reconocerle en todos nuestros caminos, es amarle, es el estar en comunión con Él, en una relación, ¿verdad? Una relación de amor. Entonces el Salmos 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está cercano? ¿Todavía nos condolemos con las situaciones o ya crearon una caparazón en nosotros, ¿verdad? Ya es algo normal. Que le hagan algo a una persona es algo normal. Que la maldad, ¿verdad? Por el aumento de la maldad, por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Entonces, no nos quebrantamos. Recuerda que el Señor aún llamó a Lot justo porque afligía su corazón, porque se lamentaba por las cosas que veía, ¿verdad? Entonces no debemos ser indiferentes. Entonces la indiferencia, la insensibilidad en nuestro corazón nos hace separar, nos hace mantenernos alejados, ¿verdad? La falta de compasión, ¿sí? Entonces vamos a ver que el Señor resiste a los soberbios. Amén. Está lejos de los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Dios nos quiere cerca. Entonces, ¿cuánto más vamos a esperar para acercarnos? ¿Cuánto más vamos a esperar para que todas esas situaciones que nos separan las podamos transformar, las podamos cambiar, las podamos quitar de nosotros y buscar todas las cosas que sí nos acercan? ¿Amén? Entonces la humildad nos acerca, porque Dios mira de lejos a los soberbios, a los orgullosos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estar cerca de Dios, quiero que Dios me vea de cerca, que Dios me escuche,
voy a buscar ser humilde, voy a buscar morir a toda mi humanidad, hermanos. Amén. Entonces, mientras mis hermanos pasan a ayudarme a ministrar, yo te quiero dejar esta palabra, que Dios te anhela cerca, por eso te trajo, por eso te trae siempre acá, por eso siempre te invita, por eso siempre te hace el llamado de que te acerques a Él. Tú recuerdas que la palabra dice, buscadle mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano, ¿verdad? Entonces quiere decir que va a haber un tiempo que le van a buscar y Él no se va a dejar encontrar. Que va a haber un tiempo que ya no va a haber más oportunidad. Y hermano, déjame decirte, recordarte que ese tiempo no es para la iglesia, que ese tiempo no es para nosotros, que debemos aprovechar esta manifestación de su Espíritu, este tiempo de gracia para poder buscarle, para poder acercarnos a Él. La primera vez Él nos dejó encontrarle, ¿sí? Pero ahora nosotros debemos buscarle a Él. No debemos ser orgullosos, hermanos. No debemos ser orgullosos. Todos decimos muchas veces, separados de mí nada podéis hacer. Pero, ¿será que nosotros nos esforzamos por permanecer en Él? Dice la palabra del Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, este es el tiempo de acercarnos a Dios. Este es el tiempo de volvernos a Él para que Él se vuelva a nosotros. Para que Él nos permita permanecer cerca. No dejemos que venga la acusación, no dejemos que vengan esos pensamientos de condenación, esos pensamientos, porque debemos entender que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier situación que hayamos cometido, que cualquier pecado. Si nos volvemos a Él, si nos acercamos con un corazón humillado, si nos acercamos con un arrepentimiento verdadero, Dios está dispuesto a dejarte acercarte a Él. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte con esta palabra, quiero ministrar esta palabra en tu mente, en tu corazón, diciéndote que todavía tienes oportunidad. No importa cuál haya sido la situación, no importa, nadie te va a ver, nadie te va a estar juzgando porque tenemos mucho con lo propio. ¿Qué hay en mí que me ha alejado, que me ha separado de Dios, que me ha ido separando de mi hermano? Que me ha ido separando por una diferencia, por un pensamiento distinto, me ha separado de mi familia. Hoy es tiempo de que vuelvas. Hoy es tiempo de que nos reconciliemos con Dios. Si esa es tu condición, si ese es tu anhelo, ven aquí al altar y dile al Señor, Padre, perdóname porque me he alejado, te he sido infiel. Me he apartado porque mis pensamientos, tal vez mi actitud no, pero mis pensamientos han estado lejos de ti, Señor. Perdóname. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Porque hemos menospreciado tu presencia, Señor, y nos hemos alejado de ti con nuestras actitudes. Con esos pensamientos tan equivocados, Señor, perdónanos. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos reconociendo que te necesitamos y queremos permanecer cerca. Queremos estar en tu presencia, Señor. Cerca de ti, Señor. Cada día más cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a dejar, Señor, a despojarnos de esas situaciones que nos separan, que nos dividen. Y ayúdanos también dándonos la capacidad espiritual de discernir, de distinguir aquellas cosas, Señor, para sacarlas de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, mira, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos. Mira este pueblo, Señor, que viene reconociendo
que te ama y desea estar cerca de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, eres mi buen, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Dios hoy está dando oportunidad. No creas en todas esas palabras que te maldijeron, que te limitaron. Cree en aquel que te creó. Cree en aquel que te formó, que te predestinó y que te trajo hoy para que aproveches esa oportunidad y puedas rendirte de todo corazón a Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe esa oportunidad. Recibe y no desaproveches este tiempo para buscarle a Él por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Ve en paz. Que puedas hallar un reposo agradable en su presencia. Que Él siga hablándote, como dice su palabra, que a sus amados les habla aún en medio de sueños. En el nombre de Jesús. Que el Señor te guarde, que te libre de todo mal y que podamos encontrarnos en las siguientes actividades. Aleluya.